Sabemos que el aprendizaje te capacita y una persona preparada estará lista para enfrentar y superar cualquier reto que llegue. En VJ entendemos que el aprendizaje necesita una visión globalizada, excelentes maestros, fraternidad y a un bajo costo, accesible para todos. Estamos listos para ti. Quedas un paso adelante, aprovecha las oportunidades y estás listo para crecer en conocimiento y profesionalismo. Acércate y conoce todas nuestras modalidades de estudio en educación básica, bachillerato, licenciaturas, maestrías y doctorados, además de nuestros webinars, cursos y diplomados. Sé parte y di con orgullo, soy VJ. Inscripciones abiertas. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy Ani Luna y tengo el gusto el día de hoy de presentar al maestro Raúl Martínez Juárez con el tema Entendiendo la igualdad de género desde la perspectiva biológica. Pero antes de comenzar con el tema, me gustaría presentar un poco respecto a algo de nuestro ponente. Él es abogado postulante titular del despacho jurídico Martínez y Alba y catedrático universitario a nivel licenciatura y maestría. En la postulancia administrativa ha logrado litigios exitosos en contra de las diversas dependencias gubernamentales de la República, mientras que en lo penal y civil ha procurado exitosamente soluciones ágiles y eficientes a los conflictos de sus clientes. En la academia, es doctor en Derecho Penal, maestro en Derecho Procesal Penal y estudiante de la licenciatura en Psicología. Finalmente, ha laborado como catedrático en diversas materias del derecho y ha colaborado en el área administrativa en la revisión de tesis de alumnos, así como en la mejora de los programas curriculares de la licenciatura y maestría en Derecho. Así que sin decir más, ¿por qué no le damos la bienvenida? Muchísimas gracias, maestra Ani. Es un placer estar aquí con ustedes en esta tarde para... En un momento más se conecta. Ya saben, esto es en vivo. En lo que va ingresando nuestro ponente, me gustaría mucho que todo lo que puedan observar les guste, obviamente en todo lo que podamos escuchar. Recuerden que al final tenemos 15 minutos. En estos 15 minutos vamos a poder hacer preguntas y respuestas por parte de nuestro ponente para que todo lo que hemos escuchado podamos, obviamente, ya poderlo ver. Muy bien, pues muy buenas tardes. Muy bien, creo que ya lo tenemos en línea. Bienvenido. Muchas gracias. Creo que hay un tema ahí de latancia, bueno, pero voy a continuar y ya obviamente creo que se va a equilibrar un poquito la intervención. Bueno, pues como comentaba yo, muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes este día, obviamente, para siempre platicar de temas que son siempre tan relevantes y con los cuales justamente, pues, tenemos un compromiso, ¿no? De seguir aprendiendo y capacitándonos, ya que día con día se va actualizando estos temas y el día de hoy les presento un tema que pues viene a partir de diversas nociones internacionales y que pues hoy en día nos puede dar mucha utilidad porque mucho de lo que voy a platicar van a ver que se va a reflejar en los próximos meses y no en los próximos años por venir porque pues obviamente son temas que son apenas recientes. Entonces, voy a hablarles un poquito de lo que es la igualdad de género, pero obviamente no quiero hablarlo a partir de lo que es una perspectiva común del derecho, que tocaré aspectos. Sin embargo, quiero enfocarme un poquito a la biología, porque creo que recientemente se ha estado omitiendo este apartado que es muy importante para nosotros. Y en particular vamos a hablar un poquito de todo esto, que aquí obviamente si me apoyan, obvio, para efectos de mi presentación. Muy bien, ahí primero cabe intentar justamente definir qué es la igualdad. Para ello, por suerte, no tenemos que inventar un concepto, ¿no? Porque ya nos han hecho el trabajo los estados a través de diferentes convenciones donde han llegado a consensos sobre lo que justamente es una igualdad o qué debemos entender cuando aspiramos a hablar de esta temática. Y entonces la igualdad se entiende por el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
como que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, origen nacional o social. Esto nos lleva entonces a entender que si analizamos esto recientemente, los que tienen contacto con el derecho, constitucionalmente ha estado plasmado o se ha plasmado a raíces de recientes reformas en nuestra Constitución. Y lo que nos da a entender es que desde aquí, ¿no?, ya empezamos a establecer principios o garantías que dirían pensadores como lo que es justamente el maestro Luigi Ferrioli, de garantías primarias, en donde establecemos que está prohibido, ¿no?, limitar derechos y libertades a las personas por cuestiones, en este caso, que el tema nos ocupa, de género. Entonces, si me pueden ayudar, por favor, con la siguiente diapositiva. Y igual, la siguiente vamos a hablar un poquito de qué es el género. Para comenzar rápidamente, y digo, me da mucho gusto y orgullo que en nuestro país hoy por hoy ya esta noción ya no se confunde tanto. En un momento dado, cuando esto era algo pues relativamente nuevo, pues era muy confuso para la mayoría, o sea, confundíamos sexo con género, y aún así advierto que hay quienes todavía lo confunden. Sin embargo, en el mundo académico, por mayor, ya no es algo que se desconoce. En este caso, en particular, vamos a distinguir rápidamente. Sexo hace referencia a características biológicas, anatómicas, y obviamente estas que quiero enfocar, ¿no?, fisiológicas y cromosómicas, que derivan por nuestra mera naturaleza, ¿no? Eso es un tema que no podemos modificar. Estas características en particular no son móviles, son fijas, y por eso hemos hecho una concepción diferente a lo que es el género, porque el género en recientes años se ha entendido como una creación de carácter social, y cuando hacemos referencia a una creación de carácter social, de carácter cultural, es importante entender que esto nos lleva y nos permite hacer referencia a que los humanos somos responsables de crear ideas, de crear ideales a los cuales podemos aspirar y los cuales no están necesariamente derivados de nuestro origen biológico. Sin embargo, aquí es donde encuentro un poquito de problema y que estamos teniendo estas controversias a nivel internacional, específicamente en Estados Unidos, en Canadá y también países nórdicos en particular, en donde se advierte que el tema de género pues es una creación enteramente sociocultural, y la implicación sería entonces que no podemos mezclar el género con el sexo. Y entonces esto excluiría a cualquier característica que nos pudiera aportar la biología, la ciencia pura, que nos diría que hay cuestiones que influyen, ¿no?, en cómo nos conducimos, cómo nosotros actuamos en nuestro día a día. Y esto es algo errado. ¿Por qué? Porque, reitero, no nada más las cosas que nosotros proyectamos en nuestro día a día son cuestiones que son necesariamente aprendidas, sino que la biología también tiene que jugar un papel muy importante aquí. Y este papel que juega tiene que ver con aspectos muy importantes que no podemos variar y que debemos reconocer cuando creamos política para crear la igualdad a la cual aspiramos y la cual estoy de acuerdo que debe ir mejorando en nuestro país. Sin embargo, no podemos excluir a este aspecto biológico. ¿Sí me apoya con la siguiente diapositiva? Bien, vamos a considerar que cuando hablamos de lo que es el género, esto nos lleva muchas veces a conversaciones de lo que es un rol de género. Y cuando hablamos de roles de género, esto nos hace entender, ¿no?, que tradicionalmente en nuestra sociedad, por cuestiones culturales, ¿no?, se ha creado un conjunto de funciones, tareas y responsabilidades y expectativas sociales que se atribuyen tanto a las mujeres como a los hombres. Y esto es un tema importantísimo para nosotros, porque en particular nos debe o nos lleva, en este caso, a conversaciones respecto de cuál es la expectativa que se debe tener de un hombre, que se debe tener de una mujer. Y en particular, hemos hecho, insisto, un mal trabajo en el caso, históricamente, en el caso de atribuir a la mujer papeles, ¿no?, que están arraigados a la función maternal, que están arraigados al hogar. Pero es notorio que hoy por hoy esto va modificándose y que bueno, ¿no?, sea bienvenido el cambio. Sin embargo, cabe establecer que si nosotros somos creyentes de la teoría de que parte de la idea de que todo es creado por la cultura, por la sociedad, y no hay ningún papel, ningún espacio para la biología, entonces esto nos va a llevar a que ignoremos toda la ciencia detrás de por qué muchas personas actúan de cierta forma.
Y entonces no podríamos hablar en cuanto a los roles de género y los papeles y expectativas que se espera de la mujer y del hombre, no podríamos decir que la biología tiene que jugar un papel ahí importante, que nos guía y que nos dice que a veces los hombres y a veces las mujeres, por su conducta, imponen expectativas a sí mismas y a veces no se dan cuenta de que estas expectativas son creadas necesariamente ni siquiera por su familia, su entorno, sino por una determinación biológica, una herencia hereditaria que ha evolucionado por cientos, miles, millones de años. Y esto es algo muy importante a lo que quiero llegar en cuanto a la temática de hoy en día. Sin embargo, cabe reiterar, no vamos a hacer un pequeño un recorrido de esto que estoy hablando. Si me apoyan, por favor, con la siguiente. Que es muy común y cabe reiterar, ¿no? Que cuando hablamos de roles de género, estos pueden provocar que las mujeres, desafortunadamente, se sientan como lo que proyecta la imagen, ¿no? Se sientan enjauladas en cuanto a las expectativas que pesan sobre ellas, en relación a lo que la sociedad quiere o ha querido históricamente de ellas. Y en particular, pues esto genera una especie de jaula en la cual nos sentimos que no podemos salir de ella. Y esto es obviamente lo que intentamos combatir, ¿no? No queremos oprimir a las personas, no queremos que se sientan de esta manera. Pero insisto, ¿no? Las medidas que el Estado va a tomar para efectos pues, que procurar más libertad y que esto no ocurra, pues a veces deben considerar los aspectos biológicos que vamos a discutir hoy. Por favor, la siguiente. Entonces, a nuestra pregunta, ¿qué es la igualdad de género? Bueno, insisto, la igualdad de género la podemos definir a partir de la ley. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece en su articulado número 15, fracción primera, que pues, los estados partes reconocen a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley. Entonces aquí nos limita o nos lleva en particular a que estamos hablando, cuando hablamos de igualdad de género, hablamos de una igualdad ante la ley. ¿Y por qué? ¿Esto qué significa? Bueno, lo que significa propiamente es que cuando hablamos de la ley, recuerden que la ley es una creación del Estado. O sea, el aparato que nos gobierna a nosotros, que está al frente de nuestras decisiones y que obviamente se conforma por aquellos que gobiernan y que se orienta hacia los gobernados, pues tiene que crear leyes las cuales incluyan a la mujer, las cuales reconozcan que debe tener las mismas posibilidades y oportunidades que un hombre en una sociedad. Y esto hasta aquí va bien. La siguiente, por favor. Bien, entonces, claramente cuando la ley, y debemos reconocer esto, fracasa, en el peor de los aspectos implicaría poner obstáculos a la mujer. Cuando la ley no existe, cuando la ley es omisa, cuando el Estado no reconoce la igualdad que debe tener la mujer frente al hombre, procura obstáculos que para la mujer implicaría pues un trabajo increíble, ¿no? de superar, y aún así hay mujeres que históricamente lo han hecho, con todo y estos obstáculos tan grandes que se procuran en contra de ellas. Sin embargo, la idea es generar una competencia más justa en la sociedad por lograr nuestros intereses, lograr lo que nos llama la atención, lograr nuestras metas, pero que pues, sea igual para los dos, ¿no? Que no tenga más obstáculos una mujer solo por ser mujer, porque eso, insisto, ¿no? Eso sería ir en contra de la igualdad de género. La siguiente, por favor. Es así entonces que llegamos a la idea de que conforme a nuestra ley aquí en México, que es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 5, fracción quinta, pues nos define, ¿no? Nos dice, cada vez buscamos una precisión más de qué es la igualdad de género. En este caso define que es la situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como la toma de decisiones, en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, saludable, cultural y familiar. Entonces, este es un concepto y sigue reiterando lo que acabamos de decir, ¿no? Que en efecto la igualdad de género es procurar estas oportunidades para todos, tanto para mujeres como para hombres. ¿Para qué? Para que todos podamos, en línea con nuestros proyectos de vida, pues hacer lo que tenemos que hacer en esta vida, ¿no? La vida es tan corta, la idea es que podamos tener un plan, un proyecto de vida y poder lograrlo sin barreras provocadas por la misma sociedad. La que sigue, por favor.
Y entonces la idea es que vamos a enfrentarnos, y en particular las mujeres, frente a lo que es un monstruo, que es obviamente el Estado cuando no logra su cometido, ¿no? Que su cometido es equilibrar estas condiciones en las cuales tanto la mujer como el hombre pueden provocar o pueden tener una vida que se considere en condiciones de igualdad, de oportunidades, tanto en el mundo laboral, en el mundo familiar, en el mundo social. Es decir, lo que buscamos en particular es que el Estado se haga cargo de ello. ¿Y por qué es esto? Porque recordemos que nuestro país, y cabe reiterar, esto es muy importante, que en la mayoría de los países se da un modelo el cual nosotros podemos decir o referir que es un modelo intervencionista, en donde el Estado asume un papel y asume que es responsabilidad del Estado pues propiciar esta igualdad, ayudar a generarla, porque nosotros de manera individual hemos hecho un trabajo pues no muy bueno, ¿no? Entonces eso es importante, que el Estado va a tener que asumir esto. Claro, para que el Estado responda, para que el Estado despierte, va a necesitar que la mujer, evidentemente como lo hace hoy en día, exija estos derechos. Y solo así es que el Estado va a poder intervenir, ¿no? Y va a poder lograr hacer una construcción de un modelo el cual procure una igualdad verdaderamente de género. La siguiente, por favor. Ahora, esto nos ha llevado en nuestro país, en México en particular, a que pues se tomen medidas. Y entre estas medidas, solo les ejemplifico 3, pero hay muchas que se han tomado. Y cada vez más, y cada vez ustedes que van en un camión, que van su día a día a trabajar, que van a la escuela, en particular, nosotros escuchamos cómo el Congreso, el Senado, ¿no? Están detrás de propuestas para mejorar esta igualdad de género. Y generalmente hablando, tres propuestas que son interesantes y que pues sí son de interés, pues han sido o son en particular, pues uno, para obtener resultados más equitativos, pues se deben eliminar prácticas discriminatorias que no hacen distinción entre los géneros en la diagramación de los programas de seguro social. O sea, esto recuerden que recientemente se ha dado por la ley del seguro social, ha habido ciertas modificaciones para que incluso trabajadoras que trabajan en el ámbito de lo doméstico puedan reconocérseles ciertos derechos que antes no teníamos, ¿no? Entonces hay que preocuparnos por el derecho que tienen a la seguridad social, porque eso es muy importante, y muchas veces cuando hablamos de la mujer y en su contexto histórico, pues ha sido olvidada, ¿no? Porque cuando está en la casa, pues no tiene derecho al seguro, ¿no? Y entonces nos olvidamos de ellas, y las personas que trabajan en casas haciendo limpieza, pues también eran olvidadas, y hoy por hoy lo que buscamos es evitar esto, ¿no? Y dar más oportunidad para que ellas también tengan estos derechos. Ahora, igual, debe fortalecerse las regulaciones del mercado laboral. Es sabido por nosotros que en el mercado laboral las mujeres siempre han estado en desventaja, ¿no? Percibiendo salarios inferiores a los de los hombres por el mismo trabajo. Y entonces lo que se busca es que se logre una mejora de condiciones en las cuales las mujeres puedan percibir los mismos ingresos que los hombres por el mismo puesto que llevan a cabo. Y claro, esto es muy polémico porque hay quienes afirman que no debemos ceñirnos nada más por el hecho de que es una mujer y en el mismo cargo, sino que debemos ceñirnos por el rendimiento, por el trabajo que se lleva a cabo, para decir, bueno, vamos a pagar igual a una persona que a otra, no por su género, sino por su capacidad intelectual, por su desempeño laboral. Y, sin embargo, eso ignora lo que hay en nuestro país y ha habido en nuestro país, que es que hay una brecha que hay que cerrar, y esa brecha no se cierra pues diciendo pues al que mejor trabaje, al que mejor labore, al que más ganas le eche, al que más horas esté, pues él le vamos a pagar más, aunque tenga el mismo puesto que otra persona. Porque vuelvo a reiterar, eso ignoraría que las personas, que las mujeres en particular, han estado en desventaja histórica, ¿no? Y eso tiene que ver un poquito con lo que vamos a tocar de la perspectiva. Y por último, debe haber como tercera propuesta, deben desarrollarse sistemas de protección social que no estén vinculados a las trayectorias laborales individuales, y con el transcurso del tiempo, estos programas deben basarse en los derechos y ser generalizados y universales. O sea, volvemos al punto, ¿no? La idea es ir protegiendo en la sociedad a la mujer, y el que asume este papel para tomar estas 3 propuestas va a ser el aparato gubernamental de nuestro país. Y ha intentado hacerlo, ¿no? Si me ayudan con la siguiente.
ha intentado hacerlo, incluso buscando procurar, ¿no?, que se dé una vida libre de violencia, así le llamaron a esta ley, de violencia que sufren las mujeres, incluso llegando al punto de definir qué es la violencia contra la mujer. Y en particular yo me voy a enfocar para nuestra plática en la violencia sexual, porque la violencia sexual se definió o es definida como cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Y nos dice aquí importante, escuchen esto, es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. Entonces, aquí lo que la ley busca es definir, decirnos que toda expresión en donde el hombre sea o se quiera sentir como un ente supremo frente a la mujer y que tome como objeto, ¿no?, limitante o condicionar cualquier actividad que tiene que ver con la sexualidad de la mujer, pues esto constituye violencia sexual. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque nos lleva al tema de que el Estado entonces nos va a impulsar, y está tomando esas conductas, va a impulsar a la sociedad, obviamente también la sociedad y los movimientos feministas hacen esto, a lo que llamamos el empoderamiento de la mujer en todos los dominios, incluyendo en el ámbito de la sexualidad. Se busca empoderar a la mujer para que pueda explorar a su cuerpo, pueda tener cuantas parejas que determine que pues ella quiere tener, y esto obviamente si lo limitamos, si lo condiciona a algún hombre, entonces sería violencia sexual. El Estado entonces le dice a la mujer, la voltea a ver finalmente y le dice, a ver, tú puedes experimentar, tú puedes ser tú, puedes expresarte como tú quieras, es tu cuerpo y tú puedes decidir qué hacer con él. Ahora, esto porque es importante, porque nos lleva al núcleo de nuestra plática. Porque asumimos entonces que la mujer que hoy por hoy, ojo, hoy por hoy es tímida, la mujer que hoy por hoy no ha explorado su sexualidad, entonces esto no se debe a algo que ella decidió, sino que se debe propiamente a algo que ha aprendido. Y yo no digo, y no vengo a generar el caso afirmando que esto es la verdad absoluta. Es decir, que toda mujer que no ha explorado su sexualidad lo hace porque ha aprendido. Aquí el tema es importante tomar en cuenta que hay mujeres que pues, simplemente no son tan sexuales y por lo tanto no tienen la necesidad de explorar su cuerpo, de tener diferentes parejas. Sin embargo, el empoderamiento de la mujer se basa mucho de ello en esta idea, ¿no?, de que pues tú puedes y que a veces hay conductas que has aprendido y que a veces tú eres muy tímida, a veces tú decides no interactuar sexualmente con compañeros, con diferentes personas que tal vez tienes esta noción de hacerlo, pero no lo haces porque te han enseñado, porque la sociedad, porque el famoso Estado patriarcado te ha enseñado que tú no puedes hacer eso, tu lugar no es ahí. Y entonces, evidentemente hay un tema, ¿no?, que claro, la ley dice, violencia sexual es que un hombre te limite esto, que una persona, y bueno, no hombre, sino cualquier persona en particular, te limite estas decisiones. Sin embargo, el otro aspecto importante es que el cultural nos dice que estas son conductas que las mujeres aprenden. Y entonces la mujer en realidad a veces no es empoderada, no porque es su decisión, es decir, no toma actos empoderados como tener diferentes relaciones sexuales, experimentar con su cuerpo, no porque no quiere, sino porque ha aprendido a ser pasiva. Ahora, esto es importante para lo que viene. Entonces, por favor, si me ayudan con la siguiente diapositiva. Tomando esto en cuenta, debemos entender que la sexualidad patriarcal, como se ha definido, en su núcleo nos dice que está relacionado esto con la insatisfacción corporal que encontramos en la construcción de la sexualidad femenina. Indudablemente, miren qué fuertes palabras, indudablemente uno de los pilares del patriarcado es el control de la sexualidad de las mujeres. O sea, el patriarcado, ¿no?, Estado patriarcal, implicaría que está activamente conducido por hombres que pretenden controlar la sexualidad de las mujeres, o sea, tenerlas más tímidas, más pasivas. Y para lograr este cometido, una de las herramientas más favoritas del Estado es la cultura, ¿no?, la cultura que decimos machista.
Y entonces esto provoca que niñas todos los días crezcan, o que por muchos años anteriores a nosotros han crecido con esta idea de que ellos no tienen por qué experimentar con su cuerpo, no tienen que experimentar con su sexualidad. ¿Por qué? Porque obviamente han aprendido esto de sus madres, de sus padres, de sus abuelitos y de toda la cultura que les rodea. Esta afirmación es potente, porque ahora vamos a ver qué nos dice la biología sobre las conductas sexuales. La siguiente, por favor. En particular, debemos preguntarnos, ¿el patriarcado como construcción social y cultural ha creado que las mujeres actúen de manera reservada o tímida en cuanto a sexualidad? O sea, ¿es el patriarcado el culpable de esto? ¿Es el patriarcado el que ha provocado que muchas mujeres que hoy por hoy, que deciden no explorar su sexualidad, se ha generado a razón de que han aprendido esto, porque el mismo patriarcado como Estado, como institución, ha generado que las mujeres tomen una conducta pasiva, una conducta reservada, una conducta tímida? O sea, ¿es el culpable el Estado patriarcal? Y yo no vengo a hacer el caso en contra de que no exista un Estado patriarcal, nótese eso. Solo estoy afirmando que en este caso debemos analizar si el culpable es el Estado patriarcal o hay algo de biología detrás de esto. Por favor, si me apoyan con la siguiente. Bueno, la pregunta entonces que vamos a resolver es la siguiente. ¿Qué dice la biología de la timidez sexual? Para esto vamos a analizar la conducta sexual de plantas. Dirán, ¿pero por qué de plantas? Bueno, porque antes de nosotros, pues obviamente las primeras formas de vida las encontramos obviamente basadas en el reino de las plantas. Y obviamente en las plantas donde no hay racionalidad, donde no hay raciocinio que nos distingue, ¿no?, de los animales a los humanos, de las plantas en particular, pues ahí no hay raciocinio, ahí no hay un estado, ¿no?, patriarcal que les está diciendo a las plantas cómo actuar sexualmente, ¿no? Ahí no existe. Entonces, ¿qué conductas llevan a cabo en cuanto a su reproducción las plantas? Es lo que debemos preguntarnos. La siguiente diapositiva. Para ello voy a hacer el caso, y siempre me gusta tocar este ejemplo, que es una flor hermafrodita, ¿no? Que generalmente las flores deben, cuando están bien estructuradas, bien desarrolladas, deben tener dos aparatos reproductivos, el femenino y el masculino. Y obviamente, ¿esto por qué? Porque a través de ello, el aparato masculino, ¿no?, que es el que va a emitir el polen, va a provocar que se dé un proceso de fertilización en el aparato femenino. Ahora, ¿cómo funciona esto? Si me apoyan en la siguiente. ¿Cómo funciona esto? Pues generalmente hablando tenemos lo siguiente. Bueno, a ver, algo que ocurre es que tenemos claro que el aparato que llamamos femenino, en este caso, pues así como ocurre con los humanos, pues pasa por un proceso de fertilización, en donde este proceso involucra obviamente, en este caso, el polen, que es el que va a provocar el inicio del proceso, pero cuando tenemos flores que son hermafroditas, son capaces, insisto, de producir el polen sin que una abeja, sin que una mosca, sin que un objeto foráneo a la flor tenga que iniciar este proceso, sino que el mismo órgano reproductivo masculino empieza el proceso. Y así es como el órgano masculino en la planta se reproduce. No hay más, o sea, no hay condicionantes, simplemente lo hace porque está en su naturaleza, porque esto es valioso evolutivamente. ¿Para qué? Para seguir procreando, en este caso, la especie de plantas. Pero lo interesante que vemos en la conducta sexual de las plantas, en el aparato femenino, y si me apoyan con la siguiente, es que en particular, y lo interesante es que cuando el polen que se va a introducir en lo que nosotros llamamos el estigma, que pueden ver en la imagen, que el estigma es obviamente en donde tiene que viajar el polen hacia lo que es el ovario para provocar obviamente que quede fertilizado, ¿no? En este caso, el polen, ojo, ha tenido que desarrollar lo que se llama un tubo polínico. ¿Y esto por qué es importante? Porque a diferencia de la conducta del aparato sexual masculino de la flor, simplemente emite el polen y ya, o sea, su conducta sexual no es tímida, no es reservada,
simplemente emite porque esa es la naturaleza de las cosas. Es sexual porque es su naturaleza. Es lo que ha generado la evolución, porque es valioso para la evolución el tener un aparato que produzca el polen para poder iniciar el proceso de reproducción. Ahora, por lo que hace al aparato femenino, ¿no? Este aparato femenino necesita que el polen desarrolle un tubo polínico, en donde se va, como pueden ver en la imagen que estoy presentando, pueden ver cómo en lo que es, en particular, el óvulo, vemos que se va a dar se va a insertar como tal el polen en el óvulo, que es obviamente parte del aparato femenino. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esto presenta un reto. Si el polen no desarrolla este tubo polínico, entonces la conducta la reproducción no puede ocurrir. Entonces presenta un reto. Y esto nos invita a conocer que esto, evidentemente, es valioso para la biología. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en plantas hermafroditas es una simetría, es decir, tenemos dos órganos reproductivos y cuando hay dos órganos reproductivos que son simétricos, que la función que tienen es la reproducción, la consecuencia será, inherentemente, la consecuencia que tenemos aquí presente, es que esto provoque que se tenga que elegir entre alguna preferencia, algo tiene que modificar o distinguir al aparato femenino del masculino. Y lo que la biología ha creado para esta distinción, que ocurre siempre que tenemos dos elementos simétricos, para que se pueda distinguir, provoca un elemento en este proceso, pues se evolucione y sea diferente a lo que ocurre con el aparato masculino. Y aquí es el tubo polínico, en donde si el aparato femenino, ¿no?, reservando o teniendo una conducta tímida, reservada, no se logra lo que es, en este caso, a través del óvulo, no se logra como tal la insertación, ¿no?, del polen, que lleva los espermas del polen, que vienen del aparato reproductivo masculino. Lo que ocurriría es que no habría reproducción, y eso no es valioso, ¿no? O sea, no tendríamos plantas, prácticamente. O sea, no había reproducción de plantas. Y entonces, y cabe reiterar que en un inicio, ¿no?, este polen, estos granos de polen, no tenían como tal justamente tubo polínico, sino que es algo evolutivo que se dio para ser algo distintivo del aparato masculino. Y entonces hay conductas que son preferidas, que son algo que se necesita en la biología para efectos de distinguir el aparato femenino del masculino, y sin los cuales la reproducción no existiría y entonces la evolución no se daría en las plantas. Ahora, esto es importante porque entonces la conducta del aparato femenino ¿nos lleva a qué? Nos lleva en particular a una evolución en donde la conducta es reservada. O sea, me refiero a que no nada más es el polen entra al estigma y automáticamente se produce, en este caso, la fertilización. Punto. O sea, eso sería una conducta no reservada, ¿no? Sería una conducta receptiva, una conducta que que lleva, ¿no?, e incentiva a la reproducción, porque nada más el polen sale, cae en el estigma y se logra la reproducción en ese momento. En ese momento se genera la gestación. O sea, no hay más. Pero esa conducta no es la que ocurre en la naturaleza, sino que la conducta que vemos proyectada es la que está en las pantallas y es a través de un desarrollo evolutivo del grano de polen, se genera un tubo polínico y solo a través de que este tubo polínico crezca se va a lograr la reproducción. Y entonces esta conducta en la biología la conocemos como una conducta reservada, una conducta, dijeran ustedes, tímida en cuanto a la sexualidad. Ahora, la siguiente, por favor. Y entonces esto nos lleva a lo siguiente, porque es importante, y cabe reiterar, aquí solo voy a resumir rápidamente lo que es la paridad de género y la perspectiva de género, para no quitar más tiempo. En particular, esto nos lleva a entender que hay conductas que la biología adopta a través de un proceso evolutivo de cientos de años, de miles de años, de millones de años. Y estos elementos son importantes reconocerlos. ¿Por qué? Porque nos hablan de la conducta sexual de las plantas, y la cual, obviamente, cuando la ubicamos o intentamos, pues, para comenzar, identificar que esta no es una creación, o sea, la timidez de la que me he referido hace unos segundos, esta no es una creación de un estado
patriarcal dentro del reino de las plantas, porque eso no existe, porque no hay raciocinio ahí. Solo obtiene valor a partir de la evolución biológica de las plantas. Entonces, ahí no hay ningún estado opresor que se crea, obviamente, la timidez de las plantas solo por el hecho de ¿qué? Solo por el hecho de que hay una construcción social, cultural. Eso no existe, porque eso no se da más que con los seres humanos. Y entonces, aquí lo que nos dice es que en la biología, y esto pasa también con los animales, hay valor en ciertas conductas, dentro de ellas la conducta tímida, la conducta reservada. Y por consecuencia, ¿esto a qué nos lleva? A que la creación de que la timidez, de que la reclusión o el pasivismo de la mujer en particular o de la femenina en el mundo no es algo que fue creado o inventado por un hombre, ¿no? Es algo que viene desde la biología y que viene desde el reino de las plantas y también del reino animal. Nosotros no lo creamos, los humanos no lo hicimos. Entonces, es absurdo cuando se atribuye al estado patriarcal esta conducta que quiere tener a las mujeres sumisas, que no quiere que tengan sexo, cuando hemos visto que en el mundo animal y en el mundo de las plantas, en el reino de las plantas, pues estas conductas son muy comunes y esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, yo no estoy en contra, insisto, obvio, las medidas que se toman por el Estado. Bienvenidas sean las medidas que toma el Estado para procurar paridad y perspectiva de género. Es muy bueno, ¿no? Que rápidamente voy a decirles qué es. Si avanzan, por favor. La paridad de género se refiere a una participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de poder. Entonces, la paridad de género es una medida que se está implementando hoy por hoy en la ley, en donde se establece que en los lugares de poder, ¿no? Pensemos en diputaciones, pensemos en nombramientos en el Senado, pues la mujer ya debe tener un decir, ¿no? Debe participar en condiciones de igualdad. Es decir, si hay 100 puestos, la idea de paridad de género nos llevaría a que 50 y 50 de los 50 de los puestos son para mujeres y 50 son para hombres, independientemente de tal vez todos los exámenes o todos los requisitos con los que tal vez cumplen más intervinientes. Entonces, aunque existan 10,000 hombres que van a un puesto, que van a competir por 10 puestos, por ejemplo, de esos 10,000 hombres, 5 puestos van a esos 10,000 y los otros 5 van posiblemente no a 10,000 mujeres, sino solo a 10,000 mujeres o a 5,000, perdón, o a 2,000 mujeres, a 500 mujeres. ¿Por qué? Porque la paridad de género reconoce la perspectiva de género y reconoce que en una competencia es más probable, y cabe reiterar esto, es más probable que participen más hombres, porque ellos han tenido históricamente una ventaja sobre las mujeres. Y entonces la perspectiva de género dice, a ver, ponte en los zapatos de la mujer. Son 500 mujeres versus 10,000 hombres que quieren 10 puestos. Pero de esas 500 mujeres, te preguntas todo lo que ha tenido que ver hacer esa mujer para llegar a poder ser candidata para ese puesto. Esa es la perspectiva de género. Mientras que la paridad de género es donde la ley dice, a ver, 5 puestos, 50% para las mujeres, para las 500 que están compitiendo, y 5 puestos para los 10,000 hombres que están compitiendo, independientemente de quién muestre mayor aptitud, que eso también es peligroso, porque entonces muchos alegan, ¿no? Yo no estoy necesariamente a favor de esta postura, pero muchos alegan que esto nos llevaría ¿a qué? Nos llevaría a que las personas que en verdad merecen tener por puntuación, por demostrar que son los más capaces, no quedarían con esos 5 lugares que se reservaron para las mujeres, aunque tengan mejores rendimientos en sus exámenes, ¿no? Sin embargo, la idea de esto se complementa con la perspectiva de género, que debes tomar en contexto que las mujeres, si nunca les permitimos entrar a sus puestos de poderes, entonces nunca va a poder haber un avance, y por lo tanto, por eso se reservan 5 puestos de los 10 para las mujeres, teniendo un 50 y 50%. La siguiente, por favor. Y entonces es lo que refiero, ¿no? 50% y 50% es lo que se busca, el 30-70 no se busca, ¿no? Buscamos 50 y 50. ¿La que sigue? Y esto lo vemos en México replicado, ¿no? El gobierno federal ha intentado hacer esto, ¿no? Estableciendo concursos exclusivos para mujeres. Y ha habido hombres que se han amparado, desafortunadamente, con estas medidas, pero se amparan por desconocimiento de lo que es la perspectiva de género. Hay que complementarla, ¿no? Es una medida muy importante que hay que tomar en cuenta. Hay que poner los zapatos de las mujeres para ver cómo es que llegaron a ese puesto o a esa candidatura por esos puestos. ¿La que sigue? Y entonces esto nos va a llevar a lo siguiente, ¿no?
La igualdad de género predispone que debemos cerrar las brechas, ¿no? Hay una desigualdad de género actualmente en el país y buscamos la igualdad. ¿Y cómo lo hacemos? Cerrando las brechas, generando un equilibrio. Y esto es importante analizar porque, interesantemente, en diferentes estadísticas vemos que las mujeres y los hombres, ¿no? Vamos a poner aquí ejemplos, vemos en Coahuila, vemos en Campeche, en Chihuahua, esto en el 2021, Aguascalientes, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas. En particular, los hombres, ¿no? Tienden, en este caso, a tener, obviamente, mayores ingresos que las mujeres. Las excepciones son pocas, ¿no? Si las hay. Por ejemplo, vemos en Veracruz, en donde hay más mujeres teniendo mejores salarios que los hombres. Pero si se dan cuenta, generalmente las mujeres están por debajo. Y entonces buscamos cerrar esa brecha, ¿no? Buscamos generarla. Y a través de medidas se ha logrado poco a poco. La siguiente, por favor. Y entonces nos lleva a ir cerrando esta temática. Las carreras más solicitadas, ¿no? Entre ellas medicina, ingeniería civil, minería, extracción, ciencias políticas, arquitectura. Como pueden ver, no voy a leer todas, pero en el 2022 las mejores pagadas, sin duda, medicina es la más alta. Pero de ahí vemos que hay muchas carreras que son ingeniería civil, minería, ciencias políticas, arquitectura, que se basan mucho en no las ciencias sociales, y que también la medicina no lo es, pero no las ciencias sociales ni las naturales, sino en las exactas. Y que interesantemente, si compartimos la siguiente, por favor. Interesantemente, vemos que en el día a día, los peores puestos o las peores profesiones, ¿no? Son las que se dan en el ámbito de lo social. Entre ellos, su sueldo, ¿no? Promedio por mes es 8,000. ¿Cuáles son? Orientación educativa, formación docente, trabajo social, lenguas extranjeras, rehabilitación física, didáctica y pedagogía. O sea, estas son las menormente pagadas, las peormente pagadas, vamos a decirlo de esta manera, en el 2022. Y vamos a la siguiente. Lo interesante de esto es que, ojo, las mujeres son las que más están en estas carreras, las que son mal pagadas. Y son carreras que están orientadas a la sociedad, en el ámbito de lo social, a las ciencias naturales, mientras que los hombres están en lo que han llamado los estadounidenses y el mundo europeo, lo que es las STEM fields, ¿no? Los campos de las ciencias exactas, matemáticas, lo que tiene que ver con química, física. Ahí es donde hay un número alto de hombres y, interesantemente, son las más pagadas. Ahora, esto que nos llega, ojo, la biología nos diría, según dos corrientes interesantes, el construccional, lo que llamamos el constructivismo, o la construcción social de la sociedad nos diría que esto se debe a que las mujeres, pues obviamente no se les enseña a jugar con carritos, no se les enseña a pensar matemáticamente, eso se reserva para los hombres, para los niños. Y entonces el niño crece con una mente matemática, mientras que la mujer se orienta a jugar con las muñecas, a jugar con estufas, a jugar con lo que típicamente se ha dicho que es para la mujer y que va a funcionarle para la casa, para ser una madre. Ahora, ¿por qué esto nos interesa? Porque los que son partidarios de la construcción social de la sociedad dirían que esto se debe a que las madres, a que los padres, a que los tíos, a que toda la sociedad influye en que la mujer sea y juegue con juguetes de niñas y que se conduzca como niña y que entonces debe crecer para ser una enfermera, debe crecer para ser una trabajadora social, una maestra, y no la estamos enseñando para ser ingenieras, para ser matemáticas, para ser físicas, no le estamos enseñando esto y por ende ganan menos. Ahora, lo interesante del estudio que les estoy proyectando es que la Asociación Americana de Psicología hizo un estudio en donde buscaba establecer las diferencias entre hombres y mujeres. Y tras analizar a más de 500,000 de participantes, la siguiente, por favor, se llega a las siguientes conclusiones. Uno, que lo más cercano a la diferencia entre hombres y mujeres es que mientras los hombres se interesan más en los objetos materiales, las mujeres se interesan en las personas. Ahora, la siguiente, por favor. Esto implicaría que, y si queremos explicar por qué las mujeres se orientan más hacia las personas en vez de las cosas y los hombres más a las cosas, esto implicaría, en este caso,
pues decir que se da en razón de que la sociedad le está enseñando a las mujeres a ello, excluyendo la posibilidad de que biológicamente la mujer también le gusta regresar, obviamente, o le gusta interactuar con las personas, interactuar no con los objetos, sino con las cosas. Ahora, hay diferencias biológicas, simplemente en este caso queremos establecer entre lo que es la construcción social y la biológica. La siguiente, por favor. Aquí cabe reiterar, igual la siguiente, para ir ya finalizando esto. La siguiente. El constructivismo social nos dice entonces que la mujer está condicionada, ya lo acabo de decir, por lo que le dice a sus familiares. El Estado es el problema porque el Estado es machista. La siguiente. Lo que no se dice es, y este video de la BBC lo ejemplifica, es que si nosotros orientamos a las mujeres desde niñas a jugar con carritos y con todo lo que tiene que ver con masculinidad y que tiene que ver con la química, con la física, con la matemática, esto en los países donde se ha hecho, donde se ha implementado, ha generado los siguientes resultados. La siguiente, por favor. Ha provocado que en estos países donde se ve que la brecha se reduce, y aquí también la siguiente, donde la brecha se reduce, interesantemente, se da la paradoja nórdica, en donde cuando más las mujeres tienen igualdad, más diferentes se están convirtiendo. ¿Por qué? Porque ellas por su propia voluntad están decidiendo trabajar en ámbitos sociales o están decidiendo regresar a casa a ser madres. O sea, cuando tienen cierto dinero, cierta seguridad económica, regresan por su propia voluntad a la casa. Y entonces el problema es que en estos países donde se ha limitado y casi se cierra la brecha, lo que tenemos como consecuencia es que los números nos dicen que también hay más violencia contra la mujer. Y entonces diríamos, la igualdad no nos va a lograr lo que queremos. Eso es a lo que queremos llegar. Y esto obviamente la biología nos dice, nos propone como posible hipótesis. Es que el problema no es generar la brecha, sino reconocer que las mujeres a veces sí se interesan por las personas. Y es algo bueno, no necesariamente es algo malo. Sí, lo que implica entonces es que van a orientarse a regresar a casa, y cuando regresan a casa, esto implicaría que es por su propia voluntad, porque en un país que ya no es desigual, lo están decidiendo libremente, y no es algo que creó el Estado, pero debemos reconocer que esto puede ser basado en aspectos biológicos que guían el comportamiento de la mujer, así como lo que platicábamos con las plantas. Y entonces, si esto se reconoce, podemos tener un mundo donde no se obliga a las mujeres, ¿no? por ser mujeres, a jugar con carritos, a jugar con juguetes cuestiones que son orientadas al masculino, ¿no? Para que sean ingenieras, sino que posiblemente la mujer que va a ser ingeniera simplemente lo va a hacer, y que esto no se le puede atribuir como tal al Estado. Y bueno, la siguiente ya para concluir, vamos cerrando aquí, la siguiente. Ya la siguiente voy a concluir ya nada más con un pensamiento aquí. Siguiente. En conclusión, la desigualdad ciertamente debe ser mitigada, ¿no? Un mundo donde los niños y niñas pueden ser lo que su corazón les dicte es idóneo. Sin embargo, la sociedad debe tener mucho cuidado con lo que se sacrifica a cambio. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque las mujeres, obviamente, están decidiendo por su propia voluntad que también quieren ser madres. Y eso, respetarles ese derecho, es también respetar el derecho a la igualdad. Y con eso, pues, les doy las gracias por su tiempo. Bueno, pues la verdad es que no sé por dónde empezar, porque toda la plática me pareció fascinante, desde inicio hasta final, y las gráficas son, creo que bastante descriptivas, sumamente bastante descriptivas. Tenemos varias cosas por parte del público. A ver, te voy a ir más o menos mencionando. Me encantaría que nos ayudaras a responder, y al final me gustaría hacer una reflexión respecto a este tema, que aparte me encantó las frases que fuiste utilizando. Me encantaría un día sentarme a tomar un café con todos y principalmente contigo, porque me parece una gran analogía lo que haces respecto a esta comparativa, para poder entender mucho más qué es la desigualdad, qué es la igualdad y qué es el género, ¿no? Especialmente en un mundo donde peleamos por algo que creo que aún no entendemos precisamente cómo es. Ok, Ambur
Polay, así le pone. Dice, actualmente sí hay esa igualdad de sueldos, pero el mismo puesto, o sea, por la misma capacidad. Estaba hablando, cuando estabas hablando de los sueldos, pues salió esta pregunta. No se da el caso en algunos trabajos. Él pregunta sobre eso. Eh, bueno, cabe establecer, ¿no? Que sí, obviamente actualmente hay desigualdad en el empleo y eso es notorio, ¿no? Lo vemos, estadísticamente está totalmente ya manifiesto, ¿no? El detalle es que esta desigualdad que se provoca la atribuimos totalmente, y cabe reiterar, ¿no? A cuestiones de carácter, decimos, social, ¿no? Que la mujer obviamente no tiene, o en este caso, no ha sido apoyada históricamente para poder tener estos salarios que tiene también un hombre, ¿no? Sin embargo, cabe entender que, pues, biológicamente, pues debemos reconocer, ¿no? Que a veces las mujeres pueden tener esta decisión de decidir irse a las ciencias, en este caso comentaba yo, las ciencias sociales, y tal vez lo que debemos modificar ahí por parte del Estado, y eso sería lo clave, es apoyar más a las ciencias sociales para que esta desigualdad se vaya eliminando, ¿no? Ese es el punto que deberíamos intentar a través del Estado. Sí, creo que ese punto en particular me parece muy interesante. Bueno, te hacen un comentario, en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador hay más mujeres que hombres trabajando, o sea, te lo colocan acá. Ana Laura te dice, a mí me pagaban más sueldo que a mis compañeros, tratando también como comentario dentro de esto. Tenemos otra pregunta por aquí. Bueno, Pil Zamora dice, muchas veces cuando se busca corregir eso de que las mujeres, niñas deben de jugar con X cosa y los niños igual, existe un debate muy grande por la cultura que se trae de años anteriores, lo cual pues también hablamos de todo lo que trae la historia, ¿no? Como tal y lo mencionaste. Nos dicen, pero esto es cuestión de educación primaria, es decir, en casa, las mujeres son creadoras y criadoras de reyes y verdugos. También totalmente de acuerdo con esto que nos están comentando. Karina, las capacidades de la mujer son las mismas que para los hombres. Podemos ser químicas, matemáticas, ingenieras, ya que el ser humano cuenta con las mismas aptitudes, oportunidades y bueno, eso es lo que hace las diferencias, ¿no? Fíjate que a mí me llama mucho la atención lo que tú comentas, porque de lo que más, bueno, no todo me encantó, pero las gráficas finales creo que son muy reveladoras. Me pareció fascinante porque todo el mundo decimos, es que las mujeres, y dicen, no, a ver, espérate, si te pones a analizar las carreras, las más pagadas, las menos pagadas, te vas a dar cuenta que en las menos pagadas, pues yo no tengo la culpa que ahí vayan más las mujeres y por eso son menos pagadas en realidad. O sea, no tiene que ver con otro tipo de, ¿no? Si fueran a las ingenierías, a las que son más matemáticas, tendrían un rango, obviamente mayor, más elevado que si estuviéramos en las sociales. Y comentas algo lindísimo. Pero bueno, ¿qué se puede hacer como sociedad o como gobierno? Pues dar mayor empuje a estas cuestiones sociales para que obviamente tengan un mayor rango de poderles pagar muchísimo más y hacer programas respecto a ello. Ahí sí podremos hacer un cambio, pero lo demás tiene que ver más con pues lo que se está viviendo día a día. Sin embargo, me gusta mucho algo porque, bueno, yo en mi caso, yo me acuerdo que yo desde que era pequeña, nunca en mi vida, nunca, me gustaron jugar con los famosos mamelucos, estos yo veía que a las niñas se los ponía y yo los odiaba. Yo decía, yo no me regalen eso. Nunca me gustó, jamás. Entonces, hasta la fecha yo veo a alguien que a una niña le regala eso. Y digo, ¿por qué le regalas eso? Regálale un cochecito, regálale algo para armar, regálale juegos, pero ¿por qué le regalas a un niño? O sea, es una niña jugando con un niño. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Es que ella quiere, le digo, no, no es que ella quiera. Le digo, está bien, pero, o sea, yo no digo que no pueda jugar con otras, o sea, con ello, pero pongan otras cosas, no es solamente eso. Creo que desde ahí sin meterlo, de cierta manera vas generando conductas que viene desde la parte de atrás y le decía, yo creo que es mucho más aspiracional. Y quiero hacer un hincapié en algo porque, especialmente en este tema que tú mencionaste, creo que las mujeres y los hombres tenemos las mismas capacidades, solamente que a veces no nos lo creemos. Esa es una gran diferencia. Y a veces, cuando no lo creemos, a veces lo malentendemos. Y digo lo malentendemos porque en alguna ocasión a mí me tocó que una amiga muy capaz, muy inteligente, le hubieran dado un puesto que le ganó precisamente a una, haz de cuenta que habían sido ocho personas, bueno, ¿cómo se llama? Conquistando este puesto en particular, y una de ellas, que era la única mujer, y les ganó precisamente a estas personas. Y me habla por teléfono y me dice, oye, fíjate que me llevé el puesto y era un puesto buenísimo.
Y yo le dije, wow, vamos a celebrar. Y cuando voy a celebrar con ella, hace un comentario que a mí me pareció el peor de todos. Me dice, es que fíjate que yo gané este puesto y dije, es que está padrísimo. Dice, y se lo gané a 7 hombres. Y me pareció horrible, porque me acuerdo mucho haberme volteado y decirle no. Me dijo, yo siendo mujer se lo gané a 7 hombres. Y le dije, no, estás equivocada. Tú no le ganaste el puesto a 7 hombres por ser mujer. Te lo ganaste porque tienes las capacidades para hacerlo. Porque le ganaste a 7 cerebros que fuiste más inteligente que esos 7 cerebros. Pero no tiene nada que ver con que seas hombre y seas mujer. Y entonces vamos con conductas, tal y como lo acabas de decir, que vienen de atrás. Y de ahí es donde se van generando a veces las mismas desigualdades, las podemos generar nosotras y no es el punto. Por eso me parece tan interesante este análisis y todo lo que comentas alrededor. Independientemente de lo que te acabo de comentar, hay una pregunta que te acaban de hacer. Bueno, al rato me gustaría mucho que me hicieras algún comentario respecto a esto que te acabo de comentar. Pero que es una pregunta. ¿Cómo podemos obligar al Estado a proveer al 100% a la mujer? Y si es que se tiene en este caso que obligar. Bien, mire, yo creo que ya hay en nuestra Constitución, a partir de diferentes, que ha sido una cuestión forzada, casi obligada al Estado mexicano, al gobierno, aceptar que las mujeres tienen derechos y aceptar que esos derechos, pues a veces no los tenemos por el proceso histórico de nuestro país, no los tenemos plasmados en nuestra Constitución, sino que tenemos que buscarlos incluso más allá, en tratados internacionales que se están creando ahorita, ¿no? México ha sido interesantemente catalogado por mucho tiempo como un país machista, ¿no? Así lo hemos catalogado ante el mundo, así se ve. Sin embargo, por eso es que México no va a ser capaz en este momento de crear reformas a su Constitución para decir, bueno, a ver, aquí es como reconocemos el derecho a la igualdad, que eso es lo ideal, ¿verdad? Sin embargo, ya hay herramientas que hoy por hoy podemos utilizar de nivel internacional, que han sido creadas por países tanto europeos, ¿no? En este caso nos venimos de este lado a Chile, Argentina, que hemos llegado a consenso, ¿no? Cómo apoyar y cómo garantizar. Y en este caso se han incorporado de manera forzosa a través de sentencias que México se ha obligado a disculparse derivado de ciertas conductas que ha tenido de manera pública y ha tenido que reparar daño y ha incorporado a raíz de eso en nuestra Constitución diferentes mecanismos. Uno de los más importantes hoy por hoy se le conoce como el control de convencionalidad, donde hoy por hoy le podemos exigir a nuestras autoridades, incluso por un escrito sencillo, que se les garanticen estos derechos que estamos viendo en Corte Internacional. Muy bien. Me gustó una frase que utilizas. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo podemos cambiar el pensamiento que por mucho tiempo se ha establecido para poder lograr un cambio social respecto a ello? Yo creo, y cabe reiterar, ¿no? Para mí siempre ha sido, y por eso soy creyente en la psicología, pero y soy creyente en la psicología porque algo que comentaron varios de ustedes, es importante reconocerlo, que el cambio se da a nivel individual, no a nivel colectivo. Para mí siempre ha empezado a nivel individual, lo que implicaría es que los cambios se dan en la familia, se dan desde la persona haciendo introspección, reconociéndote a ti cada vez más, para así poder convivir de manera más armónica y protegiendo los derechos de los demás cuando lo reconoces que hay alguna violación, ¿no? Debe ser a partir de lo individual para llegar a lo colectivo. Fascinante. Tenemos que reeducarnos a la hora de hablar de género, que nada tiene que ver con nuestras capacidades. Muy bien dicho, Karina, exactamente bien dicho. Me encantó una frase, bueno, una pregunta que utilizaste y dijiste, sin la desigualdad somos más iguales que diferentes. La noté y hasta me quedé, porque me hizo mucho sentido. La sin desigualdad, esa que tanto buscamos, realmente nos hace iguales o más diferentes. Me gustaría que nos dijeras unas últimas palabras para poder cerrar y, por desgracia, tenernos que ir de esta plática que la verdad ha sido muy enriquecedora. Sí, muchas gracias. Y bueno, obviamente, esta pregunta, ¿no? Que está al centro de lo que es esta plática, justamente nos presenta y nos dice que cuando ya la desigualdad se va justamente erradicando de una nación, entonces lo que queda es obviamente las personas y el individuo en particular. Y nos estamos dando cuenta justamente que
en vez de que seamos los mismos, en vez de que todos nos convirtamos unos seres de hombres o seamos nada más todos mujeres, y obviamente esto no lo queremos, nos volvemos diferentes, somos diferentes, pero eso es bueno, no hay que temerle a ello. El hecho de que entre más desigualdad se erradique, esto nos lleve a que cada quien pueda llevar a cabo sus propios proyectos de vida, eso es algo bueno, eso nunca va a ser algo negativo, al contrario, tenemos que buscar esa visión y en razón de ello apoyar a las personas, apoyar al individuo para lograr que su proyecto de vida lo pueda llevar a cabo pues sin ningún obstáculo que la misma sociedad va construyendo en su detrimento, ¿no? Y pues con eso yo creo que me quedo y pues agradezco por supuesto el tiempo, ha sido un placer estar con ustedes. El gusto ha sido para nosotros. La verdad, espero que tengamos la oportunidad de poder escucharte en alguna otra ocasión, ya sea en línea y presencial. Bueno, no te quiero contar, yo estoy más que encantada. Disculpa, si quisiéramos saber un poco más del tema, ¿hay algunas redes donde te podamos encontrar, algún correo, algo en particular? Claro que sí, yo siempre yo estoy disponible en mi correo, me pueden mandar algún correo donde les puedo compartir bibliografía respecto de estos estudios que se están practicando a nivel internacional. Intento incluso trabajar un poquito en la traducción de los libros, porque muchos son en inglés, entonces para compartirlos y que sean accesibles a todos. Igual también algún mensaje, con gusto lo atiendo sin problema. Ahí está proyectado mi contacto. Pues por favor traten de contactarlo para saber muchísimo más de este tema. Muchísimas gracias, maestro Raúl Martínez. Gracias a todos los que nos escucharon. Yo soy Ani Luna y me despido con la misma frase que deja este maestro que a mí me parece fascinante y se lo quito. La desigualdad no nos hace diferentes, sino nos puede hacer iguales. Hasta la próxima. Hemos aprendido que aunque pareciera, el tiempo no se detiene. Aunque parezca que no nos estamos moviendo, seguimos avanzando. Incluso en este tiempo en el que parece que todo está en pausa, el tiempo sigue hacia adelante. Y te quiero invitar a que tú también lo hagas. Te presento estas aulas del futuro, las cuales son totalmente integrales. Combinan pasión, combinan vanguardia y tecnología para que tú no solamente puedas escuchar lo que el exponente tiene para ti, sino que también seas parte de tu futuro. El tiempo no se detiene y nosotros tampoco. Vive la experiencia y sigue tu camino al éxito.